Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga y que Dios siga obrando en ustedes al acordarse del sacrificio que hizo por cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo. Si tiene su Biblia, los invito a que encuentren Mateo capítulo 7. Es Mateo capítulo 7. Yo estaré leyendo el día de hoy de la Nueva Traducción Viviente. Si usted es nuevo aquí, su primera vez, segunda vez, tal vez aquí en Stonebriar, le queremos extender una bienvenida a usted. Nuestra esperanza es que usted, al estar aquí con nosotros el día de hoy, que este servicio, esta palabra sea de bendición para sus vidas, y también tenemos la esperanza de que no se vaya el día de hoy sin hacer una nueva o formar una nueva amistad con alguien. De hecho, mira, si es su primera vez aquí o es nuevo aquí en Stonebriar, lo invitamos a que pase a la mesa blanca para que conozca a un miembro de nuestro equipo de hospitalidad. Queremos recibirlo, queremos saludarte y también queremos orar por ti, si así desea. Entonces es Mateo capítulo 7. Y lo que estamos viendo aquí es la inteligencia espiritual, no la inteligencia artificial. En un mundo donde la inteligencia artificial promete respuestas rápidas y personalizadas, Jesús nos ofrece algo mucho más firme, un fundamento eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mientras que la inteligencia artificial funciona como una base de datos que siempre está siendo actualizada, Jesús es la roca eterna, inmutable, sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Y esta pregunta todos tenemos que enfrentar el día de hoy. La pregunta es: ¿estás construyendo sobre la arena de este mundo o estás construyendo sobre la roca que permanece para siempre? Esa es la respuesta o la pregunta a la que nosotros tenemos que responder el día de hoy. Y vamos a tener una oportunidad al final de responder. Bueno, hay una frase que dice: primero, los seres humanos, primero formamos nuestras máquinas. Después nuestras máquinas nos dan forma a nosotros. Lo que quiere decir esto es que la tecnología tiene un impacto profundo sobre el comportamiento humano. Nosotros que vivíamos en la era de los dinosaurios antes de que salieran los smartphones. ¿Nadie? ¿Solo yo? Nosotros sí nos acordamos de un mundo antes de un smartphone, antes de un iPad. Y los cristianos, nosotros no somos ninguna excepción a esto. Es más, hoy más que nunca, eso se ve con la inteligencia artificial, que las máquinas nos dan forma a nosotros. La inteligencia artificial puede entrenarnos a nuestros cerebros, literalmente, entrenarnos a buscar respuestas rápidas, y poco a poco perdemos el deseo de pasar por el proceso que toma adquirir la sabiduría. Nos entrena a preferir la velocidad por encima de la profundidad, a querer conveniencia pero no fe. Y si tú y yo no tenemos cuidado, si no nos cuidamos, podemos convertirnos en consumidores de información y olvidarnos que somos discípulos en formación. Lo voy a decir otra vez. Nos podemos olvidar, corremos el riesgo, hermanos, de olvidarnos que somos discípulos en formación. Mira, les doy un ejemplo. El contenido producido por la inteligencia artificial, los reels, las historias en Instagram, los titulares que vemos en nuestros teléfonos, entrena nuestras mentes a saltar de una cosa a otra sin detenernos. Ahí está, un ejemplo. Por eso, puedes tomar tu celular y para cuando te das cuenta ya pasó una media hora o hasta una hora entera. También es la razón por la que algunos de nosotros terminamos conformándonos con la iglesia TikTok o una exposición bíblica al estilo de Instagram, en lugar de abrir nuestras Biblias.
leerlas y esperar que Dios nos hable por medio de su palabra. Podemos recibir la información, pero nos perdemos la transformación que ocurre a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, mira, aún así, el apóstol Mateo nos relata un momento cuando Jesús predicó el sermón más grande, más mayor de toda la historia del mundo, el Sermón del Monte. Mateo lo escribió en su evangelio, y esto veremos una parte del sermón el día de hoy en Mateo 7. Escribió este sermón en su evangelio para que tú y yo podamos escuchar una de las preguntas más importantes que podrá hacernos, que nos podría hacer. Ahí está. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es la pregunta que la palabra de Dios te está haciendo hoy? ¿Cuál es esa pregunta con la que la palabra de Dios te está confrontando el día de hoy? Mira, es la siguiente. La pregunta es esta: ¿estás construyendo tu vida sobre la arena de este mundo o sobre Jesús, la roca que permanece para siempre? Esa es la pregunta, hermano. Mira, si construyes tu vida sobre Jesús, si construyes tu vida sobre Jesús, entonces estás edificando sobre un fundamento que puede resistir cualquier cosa que venga a tu vida, incluso la muerte. Jesús nos hablará de dos tipos de constructores que enfrentaron dos resultados diferentes y las dos maneras en que podemos responder. Y al escuchar las palabras de Jesús, veremos que usted y yo somos una de estas dos personas. No hay término medio. No hay gris. Jesús no nos da ese permiso, ese espacio, esa opción. ¿Es esta o esta? Vamos a leerlo. 4 versículos en total. Es Mateo, capítulo 7, versículo 24, Nueva Traducción Viviente, dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces, la primera cosa que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 7 es que hay dos constructores, el sabio y el necio. Cualquier casa puede verse bien cuando el clima está favorable, pero las tormentas revelan la calidad de la construcción. Hoy, ¿alguna vez has notado que una casa se puede ver perfecta, linda, hermosa antes de que se muda? Hace años, cuando compramos nuestra casa, parecía perfecta, pero entre más tiempo pasábamos ahí, más comenzamos a notar el trabajo mal hecho. ¿Lo ha notado usted en su casa? Solo después de comprarla nos dimos cuenta que el aire acondicionado estaba parchado para la venta. También el motor del portón que abría el portón de la cerca. Y también la cerca.
Igual la lavavajillas, casi todo que supuestamente se había actualizado o renovado en esa casa. Todo un trabajo mal hecho, un resultado mediocre. ¿Por qué? Porque tuvimos que pagar para hacerlo todo de nuevo. Y lo que Jesús revela aquí en Mateo 7 es precisamente eso. El trabajo del sabio y el trabajo mal hecho. Jesús nos habla de dos constructores, uno sabio, el otro necio, y la diferencia entre ellos dos es muy sencilla, es simple, es la obediencia. Eso es lo que todo esto viene a enseñar. Miren, el idioma original, si estuviéramos viendo en el griego koiné, el versículo 24 diría algo así: todo el que sigue escuchando mi palabra y el que sigue haciéndola. También el versículo 26 diría: pero el que sigue oyendo mi enseñanza y sigue no obedeciéndola. Jesús está enfatizando ambas cosas, escuchar y obedecer. Todo el que sigue escuchando. Mira, en nuestras Biblias en español e inglés no vemos esto tan claramente, pero lo que Jesús está diciendo es que tiene que ver con algo presente y continuo en nuestras vidas, algo que ocurre activamente en nuestras vidas. Seguimos escuchando, seguimos haciendo. El versículo 24 está dirigido a nosotros. Nosotros que somos cristianos, somos discípulos de Jesús, hemos creído, nos hemos comprometido con el Señor. Esto es para nosotros, versículo 24. Y debemos prestarle atención, porque Jesús está diciendo que no basta con haber oído el evangelio y haber obedecerlo en algún momento en el pasado. No basta con solo decir: yo soy cristiano, fui bautizado en el 1992 o hace 2 semanas aquí en Stonebriar. Jesús nos dice que debemos seguir obedeciendo. Porque mire, hermano, el llamado del discipulado, el llamado que Dios ha puesto sobre su vida y la mía, es seguir haciendo, seguir obedeciendo. La obediencia que aplicada de su palabra en nuestras vidas día a día. El discipulado es un llamado diario. La obediencia espiritual no se desarrolla en un solo día, se desarrolla día a día. Oye, hermano, si usted no ha ido al gimnasio en 3 años, no intente ir y esperar que, aunque pases 10 horas en el gimnasio, un día que vas a desarrollar músculo. Así no es la cosa, así no se trata la cosa. El músculo se desarrolla día tras día, la obediencia espiritual día tras día. Y cuando seguimos obedeciendo a Jesús, a las palabras de Cristo, día tras día, es como crecemos y maduramos en el Señor. No hay ninguna magia. El crecimiento, la madurez no es como el microondas. Es una decisión a la vez, cada día a la vez. En algunos días sentimos que avanzamos una milla en ese proceso. Hay otros días frustrantes. ¿Los ha vivido? En que parece que solo avanzas un paso. Pero mira, hermano, hermana, lo quiero animar el día de hoy. Y te quiero recordar que un paso a la vez sigue siendo progreso. Un día a la vez sigue siendo progreso. Tomar la mejor decisión posible con lo que Dios ha puesto delante de mí el día de hoy sigue siendo progreso. No puedes hacer nada con respecto a ayer. Ayer ya pasó, está en el pasado. Tampoco puedes controlar el mañana, porque el mañana no está garantizado, pero sí puedes obedecer a Jesús hoy. Entonces hoy, ¿estás
obedeciendo la voz del Señor, su llamamiento sobre tu vida. Mira, nunca olvides, aún en los momentos, los días más difíciles por los que estás atravesando, por favor, jamás olvides que un paso a la vez, un día a la vez, una decisión a la vez, sigue siendo progreso. Porque Dios no ha terminado contigo. Él sigue obrando en tu vida. Tú eres todavía una obra en proceso. Hoy no eres lo que mañana serás. Estás en progreso. Habrá días en lo que harás lo correcto. También habrá días en lo que harás lo incorrecto. Algunos días vas a tener éxito, otros vas a fallar, pero cada mañana sus misericordias son nuevas. Su gracia es suficiente para ti y se perfecciona en tu debilidad. Amén. Así que sigue escuchando y sigue haciendo. No basta con haber escuchado hace años o haber hecho hace años. En algún momento en el pasado Jesús te llama hoy, el día de hoy y mañana también, todos los días, a seguir escuchando y seguir haciendo. Ahora el versículo 26 le habla a aquellos de nosotros que no somos cristianos. Tal vez tú viniste aquí el día de hoy o nos estás viendo en línea. Hello, YouTube, Facebook, nos estás viendo en línea o estás aquí presente el día de hoy. Y tú viniste aquí porque tu mamá o un amigo o una amiga o una novia o un novio te invitó. Sucede, ¿verdad? Sucede. Y tú no eres cristiano. Ahora el versículo 26 te habla a ti. Y Jesús dice, el que sigue escuchando estas palabras mías y sigue sin hacerlas. Mira, te quiero mostrar algo que es tan obvio, que fácilmente lo pasamos por alto. Esta persona, en el versículo 26, no es sorda. No tiene ningún problema de oídos. Sigue escuchando. No tiene ningún problema con el oído. Así que nos está revelando este versículo, el versículo 26, que esto no es problema con el escuchar o el oír. Este es un asunto de corazón. Si esto te describe a ti, permíteme hacerte una pregunta. ¿Por qué has seguido ignorando el llamado de Jesús en tu vida? Entiendo si tienes razones que crees que son buenas. Comprendo totalmente. ¿Te lastimó o fuiste lastimado por alguien en la iglesia? Los cristianos o los cristianos que te rodeaban durante tu juventud o aún ahora, ¿no se comportan muy bien como cristianos? O tal vez simplemente tú sientes que tu vida está bien, que tú no necesitas a Jesús. O es asunto de rebeldía. Mira, yo no quiero escuchar de Jesús, no me hables. Sea cual sea el motivo, sea cual sea tu razón, la palabra de Dios te dice hoy, el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Hebreos 3, 7 y 8. La inteligencia artificial puede darte respuestas rápidas, 1, 2 y 3. Pero solo las palabras de Jesús pueden hacerte sabio.
La inteligencia artificial puede darte conocimiento, mucho conocimiento, pero si no tienes la sabiduría de Dios para saber cómo aplicarlo, aún así puedes terminar actuando como un necio. Pero las palabras de Jesús tienen el poder para hacernos sabios. Dos constructores, uno sabio, otro necio. Y también Jesús nos habla de dos resultados: firmeza o ruina. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, en Mateo 7, es que no hay muchas opciones. Como acabamos de decir, Jesús no nos da un terreno medio, un espacio gris. No soy pero más o menos por acá. ¿Es este o este? ¿Eres este constructor o el otro constructor? ¿Eres el sabio o eres el necio? No hay muchas opciones. También dos resultados posibles: firmeza o ruina. Miren, en el fondo todo se resume así. Jesús dice que puedes seguir escuchando y seguir obedeciendo, o seguir escuchando y seguir sin obedecer. Sabio, necio, firmeza, ruina. Cada uno de nosotros tenemos que elegir. Leamos una vez más el versículo 25 y después el 27. Dice así: aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Versículo 27, lo contrario: cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Firmeza, ruina. Jesús nos habla de que dos casas están enfrentando las mismas condiciones. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La casa que construyó el sabio permanece en pie. La casa que construyó el necio se cayó. Muy simple. Cualquier casa puede verse bonita, se puede ver bien cuando el clima es favorable. Si alguna vez usted ha buscado una casa, un apartamento en línea, usted sabe que las fotos, tal vez lo que ves en línea no es siempre lo que es reflejado en la realidad. Cuando pues uno se va en estas aplicaciones de buscar una casa, pues el sol está a un ángulo perfecto. Las sombras están cayendo perfectamente bien sobre la fachada de la casa. Y no se puede ni ver que ni hay pasto, está todo quemado. Uno piensa que va a conseguir una mansión, ¿verdad? Hasta tu esposa se emociona. Mira mi amor, qué casa. Esta podría ser nuestra casa. Luego revisan la casa, y pues es otra cosa. Hasta uno revisa su carta de preaprobación del banco. Mira si alcanzamos. Uno comienza a orar y clamar la sangre de Cristo sobre esa casa. Pero lo que viste en línea no es lo que te espera en la realidad. Cualquier casa puede verse bonita cuando el clima es bueno, pero las tormentas revelan la calidad de la construcción. Y cuando miramos más de cerca estos versículos, descubrimos algo increíble. Hermanos, porque cuando Jesús predicó por primera vez el sermón del monte, lo hizo pues en un monte, y lo hizo frente a una audiencia de Medio Oriente, palestinos que entendían perfectamente bien el tipo de clima y terreno del que Jesús hablaba. Cuando Jesús dijo descendió la lluvia, ellos sabían que hablaba de las lluvias torrenciales que llegaban cuando cambian las estaciones.
Cuando Jesús dijo ríos o vinieron los ríos, dependiendo de la versión que esté leyendo usted, ellos sabían que hablaba de esos arroyos secos, los hemos visto, y que de repente se convierten en corrientes peligrosas. Cuando dijo vientos Jesús, todos sabían de que hablaba de esos vientos potentes que han erosionado las montañas por siglos. Mira, todos presentes, todos que estaban allí, escucharon el sermón del monte y sabían perfectamente bien lo que Jesús estaba diciendo. Ellos habían experimentado personalmente esa lluvia sobre esos mismos montes, las aguas de las inundaciones y los vientos una y otra vez cada año, cada cambio de estaciones. Ellos sabían perfectamente bien y todos podían asentir. Pues sí, Jesús, tienen mucha razón. Sería ilógico, sería una locura construir una casa sobre la arena. Lo entendieron, pero al mismo tiempo, ellos, tanto como nosotros, no entendieron. Y si todos los que escuchaban a Jesús, entonces y ahora, si todos sabemos que es una locura construir un fundamento, una casa sobre un fundamento débil, entonces, hermanos, ¿por qué seguimos? ¿Por qué seguimos construyendo la cosa más preciosa que tenemos? Nuestras vidas. ¿Por qué seguimos construyendo sobre fundamentos débiles? Porque al final de cuentas, eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Esta es una parábola. Una parábola es una historia simbólica que usa situaciones de la vida cotidiana para ilustrar una verdad espiritual. Si tú construyes tu vida sobre Jesús, entonces estás construyendo sobre un fundamento que puede resistir cualquier cosa que venga a tu vida, incluso la muerte. Al final de todo, tú seguirás en pie. No importa lo que enfrentes, porque tu vida está edificada sobre una roca. Pero si no construyes tu vida sobre Jesús, entonces estás construyendo sobre algo que se va a derrumbar en cuanto llegue la primera tormenta a tu vida. Mira, los versículos 25 y 27 nos muestran una vez más que esto se trata del corazón. Este es un asunto del corazón. Las personas que estaban ahí con Jesús frente a sus ojos, escuchando el sermón del monte, sabían por experiencia propia el peligro de construir sobre la arena inestable. Sin embargo, muchos construyeron su vida sobre ella. Y nosotros también reconocemos el peligro, pero muchos de nosotros hacemos lo mismo. Ahora, mira, ahora Jesús nos confronta a nosotros. Ahora nosotros somos los que estamos escuchando. Ahora la pregunta para usted y para mí es: ¿seremos los que también estamos haciendo? Jesús nos da la libertad de elegir. ¿Obedecerás tú la voz de Dios o seguirás sin obedecerla? Dos constructores, uno necio, uno sabio. Dos resultados: firmeza o ruina. Dos respuestas que Jesús nos da para dar. Escuchar, obedecer. ¿Solo vamos a escuchar o también vamos a obedecer?
Muchas personas, tanto en el tiempo de Jesús y en el nuestro, han luchado con esta misma pregunta porque, oye, llega. ¿Es sí o es no? ¿Es eres o no eres? Solo tengo dos opciones, pastor. ¿Obedezco el llamado de Jesús o no lo hago? Mira, para algunos esto es difícil aceptar. Pero por más incómodo que sea, es la verdad. Solo tenemos dos opciones, cada persona. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento y la fe en Jesús como Señor y Mesías es requerido de todo ser humano para ser salvo de sus pecados. No hay excepciones. No hay otros caminos al cielo, aunque te lo digan por la tele. No hay otra forma de llegar al Padre, ni de ser salvos, excepto por medio de Jesucristo. A primera vista, esto puede parecer injusto para algunos. Pero en realidad es un testimonio de la gracia, de la misericordia de Dios. Mira nomás, en primer lugar, Dios nos habló. Él no tuvo por qué hablarnos a nosotros, ni a ti, ni a mí. Nosotros no éramos dignos de que lo hiciera. En cambio, dice así. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, uno a uno. Dios no tenía por qué hablarnos, pero lo hizo. Lo hizo porque te ama. Dios nos habló. En segundo lugar, Dios vino a nosotros. Dice, entonces el verbo, la palabra, Jesús, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Me pongo a pensar, yo ni sé si me puedo imaginar un amor inagotable. Y dice el apóstol Juan en Juan 1:14. Y nosotros hemos visto su gloria. La gloria del único Hijo del Padre. Dios nos habló. Dios vino a nosotros. Y Dios hizo expiación, un medio por nuestra rebelión, para ser perdonados. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Te imaginas? Esto no es metáfora. Esto es la realidad. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, azotado para que pudiéramos ser sanados. Estos 4 versículos en Mateo capítulo 7. En estos 4 versículos sí vemos la advertencia claramente, pero también podemos ver claramente la gracia y la misericordia de Dios. Jesús nos dice de antemano que todos, de una forma u otra, vamos a experimentar las tormentas, la lluvia, las inundaciones, los vientos.
Las estaciones van a cambiar y habrá lluvia, inundaciones, vientos. Vendrán con gran fuerza, muchas veces sin aviso, y golpearán con todo contra nuestras vidas. Las casas en las parábolas no escaparon de las tormentas violentas que acompañan los cambios de estación. Y tampoco nosotros escaparemos de las tormentas que vendrán en las diferentes estaciones de nuestras vidas. Si Dios verdaderamente fuera injusto o sin misericordia, entonces no nos habría advertido sobre las tormentas que avecinan. Pero un sabio, un constructor sabio dice, yo voy a seguir escuchando y voy a seguir haciendo para prepararme de antemano. Un necio sigue escuchando y sigue, bueno, ya vienen esas cosas, me preocuparé sobre ellas cuando lleguen. Pero para ese entonces es demasiado tarde. Pero no porque Dios no fue misericordioso, sino porque esa persona fue desobediente. En este caso, ignorar el llamado de Jesús sobre tu vida es la peor decisión que una persona pueda tomar. Y este es precisamente el punto que está enseñando Jesús. Lo que necesitamos es un fundamento sólido, no una solución rápida. La inteligencia artificial puede entrenarnos a buscar respuestas instantáneas y eso nos hace perder el deseo de buscar la sabiduría, el proceso que tiene que ocurrir en nosotros. La inteligencia puede entrenarnos a desear conveniencia, pero no fe. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar edificando nuestras vidas sobre una base de datos que siempre está cambiando en lugar de un fundamento que permanece para siempre. Mira, solo hay dos resultados posibles según la decisión que tomemos. Si obedecemos el llamado de Jesús a nuestras vidas, Él nos hará sabios, experimentaremos la bendición de construir sobre la roca y viviremos con Él para siempre. Pero si ignoramos neciamente el llamado de Jesús, sufriremos las consecuencias de construir sobre la arena en esta vida y estaremos separados, apartados de Él por toda la eternidad. Todos tenemos la decisión que hacer. Entonces, al principio habíamos dicho que la diferencia entre estas dos personas es simple. Uno obedeció, el otro no obedeció. La obediencia. Así que escuchemos el llamado. ¿Lo siente, hermano? ¿Lo siente, hermana? ¿Siente el llamado de Dios en tu vida ahora mismo? La inteligencia artificial te puede dar información, mucha, instantánea, rápidamente. Pero si no obedecemos a Jesús, nos perderemos la transformación. Póngase de pie conmigo, vamos a terminar así de esta forma. Si construyes tu vida sobre Jesús, estás construyendo sobre un fundamento inmutable, inmovible, que permanece para siempre. Uno que puede resistir cualquier cosa que venga a tu vida, incluso la muerte. Ahora tenemos que hacer la decisión, tanto usted como yo. Lo que es igual entre estos dos constructores que hemos visto es que los dos siguen escuchando. No es un problema de oídos, es asunto de corazón. Así que, hermanos, vamos a hacer la decisión correcta, la decisión sabia. No solo escuchar
o estar escuchando la palabra de Jesús, pero también obedecerla. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos has dado de tu misericordia, de tu bondad. Hemos visto hoy, Señor Jesús, que no hay un intermedio, o sea, un campo medio. Somos este, somos el otro. Así que, Señor, pedimos, Padre, ayúdanos a obedecer tu palabra. De hecho, perdónanos, Padre, por no haberla obedecido antes. Nos comprometemos contigo de nuevo ahora mismo, o por primera vez, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la misericordia que has tenido sobre nosotros el día de hoy al comunicarnos esta palabra. Pedimos, Padre, que nos transforme. La inteligencia entrena en nuestras mentes, nuestros cerebros, para buscar información rápidamente, instantáneamente y mucha más de la que podemos consumir. Pero si fundamos nuestra vida en solo información, perderemos de vista la transformación que tú quieres hacer en nosotros. Y esa transformación no la queremos perder. Así que, Señor, continúa con el proceso, o inicia el proceso en nosotros de ser transformados para ser cristianos, hombres y mujeres de Dios, maduros en la fe. Mira, antes de decir amén, hermanos, les quiero decir que los amo en el Señor, que estaré orando por ustedes esta semana. Es un placer para mí estar reunido con ustedes. Así que, hermanos, mira, no se les olvide, sé ese constructor sabio. No quedes en la ruina. No te esperes hasta que llegue la tormenta. Construye sobre un fundamento seguro, el más seguro que hay, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mira, un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Mira, si usted necesita más información, y le estoy diciendo si necesitan o si quieren, mira, vaya acá. Consigue más información sobre los grupos que tenemos aquí en Stonebriar, sobre el ministerio de hombres y mujeres que en un mes, hoy es 3 de agosto, 3 de septiembre inicia todo. Mira, ministerios hombres y mujeres, vaya, inscríbese ahora, no se vaya, no se espera hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Adiós.